Octavo día. Bajo el impulso creativo del espíritu, superamos la normalidad viciosa y rutinaria. Sueño con comunidades cristianas capaces de entregarse y de encarnarse en la nueva normalidad. Bienvenidos al octavo día del novenario. Al contemplar al Santo Cristo en este día, adoramos el misterio amoroso de la cruz, recordando las palabras del apóstol San Pablo. Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella, para santificarla y hacerla comparecer ante sí, toda resplandeciente, santa e inmaculada. El cuarto sueño del Papa Francisco, manifestado en la exhortación Querida Amazonía, es el anhelo de la consolidación de comunidades cristianas, capaces de entregarse y de encarnarse en la nueva realidad. En la primera lectura, escucharemos cómo el apóstol San Pablo nos exhorta a edificar comunidades cristianas vivas, que den testimonio de unidad, paz, caridad y santidad. En el Evangelio, escucharemos el envío de Jesús a sus discípulos, para que vayan por todo el mundo a hacer presente la alegría del Evangelio. Hoy le pedimos al Señor que con la fuerza de su Espíritu renueve a toda su Iglesia, para que todos asumamos la misión de hacer presente los valores del reino en las periferias existenciales de la nueva realidad. Muy buenos días, bienvenidos. Iniciamos nuestra celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Nos disponemos para poder vivir nuestra fe, nos disponemos para participar, ¿verdad?, de estos sagrados misterios. Vamos a hacerlo pidiendo perdón a Dios de nuestros pecados. Tenemos un Dios que es Padre, no es un juez. Estamos pues en este novenario 2020, es un tiempo de gracia, de salvación, de encontrarnos con la misericordia, con Jesús, que es la imagen de ese Padre bondadoso, misericordioso, que nos levanta, que quiere que caminemos, que quiere que levantemos la cabeza y vivamos con dignidad. Estas celebraciones de este día queremos aprovechar para, por un mandato, una gracia que nos concede la Iglesia, el mismo obispo, don Raúl Vera, que en este novenario y ante la situación de contingencia que estamos viviendo, pues ha autorizado para que podamos nosotros conceder la absolución a quienes están participando de esta celebración, el perdón de sus pecados. Para ello, pues vamos a aprovechar este momento de acto penitencial para que hagamos un profundo examen de conciencia y arrepentidos pidamos a Dios perdón. Para ello, ¿verdad?, para la absolución, pues tenemos que participar en alguna de las misas de este día de manera completa y pues hacerlo con muchísima fe y sobre todo en este momento del acto penitencial, pues hacerlo de veras con la intención de querer cambiar, de querer mejorar, de querer convertir nuestras vidas a Cristo. Ojalá y este novenario no sea nada más otro novenario, sino que de veras el Señor suscite en quienes estamos participando conversión verdadera. En silencio pedimos perdón.
Dios Padre misericordioso, que reconciliaste al mundo consigo por la muerte y resurrección de tu Hijo Jesucristo, y enviaste el Espíritu Santo para el perdón de los pecados, les conceda por el magisterio de la Iglesia el perdón y la paz. Les absuelvo de sus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues qué alegría, así el Señor nos perdona. Vamos a mencionar las intenciones por las que celebramos esta misa. Por el personal de seguridad estatal y municipal, por elementos de protección civil, bomberos, paramédicos, Cruz Roja. Ofrecemos este día, ¿verdad?, por ellos, este día del novenario. También en acción de gracias de la familia Pruneda Gutiérrez Herrera de León y Miriam Garza Piñeira, que está cumpliendo 3 años. También por la salud de Jorge Luis Rivera, Antonio Martínez, Pedro Valdés, Héctor Magullán, Adán Álvarez y enfermos de la familia Carvajal Dávila, Horta Dávila y Garza Dávila. También por las necesidades de nuestros bienhechores y sus familias, Juan Manuel Castillo y familia, familia de la Peña de León, familia Morlet Villa, familia Portán Morlet y familia Morlet Flores. Por el eterno descanso del padre Jorge Sepúlveda, Rodolfo Pachicano, Manuel Valdés, José Luis y María del Carmen, Delfina Salas, María Elena Dávila, Jesús Valdés Salas, Manuel Valdés, Antonio Valdés Salas, Daniel Nava, Maximiliano López, Juan Manuel Valdés, Valentín Valdés, María Guadalupe Pérez, Héctor Duque, Enrique y Elvira Ramos, Delfina Dávila, María Dávila, Francisco Rodríguez, Rosa Cantú, Jesús Flores, Rodolfo Flores, María Leonor Valerio, María del Socorro Chávez, Pedro Morales y difuntos de la familia Galván Martínez y familia Morales Valdés. Igual por mi madre, María Guadalupe Sánchez Domínguez, familiares difuntos, también por mi familia. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Así sea. Que sus almas y las almas de todos los fieles difuntos, por la gran ternura de Dios, descansen en paz. Así sea. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Que descansen en paz. Así sea. Oremos. Dios nuestro, que por el poder del Espíritu Santo enviaste a tu Verbo para evangelizar a los pobres, haz que nosotros, teniendo los ojos fijos en Él, vivamos siempre con caridad auténtica, como mensajeros y testigos de su Evangelio en todo el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Las lecturas del día de hoy las encontramos en la página 62 de nuestro folleto novena. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que son elegidos de Dios, santos y objetos de su amor, revístanse de un corazón compasivo, magnánimo, humilde, afable y paciente. Sopórtense mutuamente y perdónense cuando tengan quejas contra otro. Como el Señor los ha perdonado, perdonen también ustedes. Y sobre todas esas virtudes, pongan la caridad, que es vínculo de perfecta unión. Que en sus corazones reine la paz de Cristo, esa paz a la que han sido llamados como miembros de un solo cuerpo. Finalmente, sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza.
Ilústrense y exhórtense mutuamente con toda sabiduría. Con el corazón lleno de gratitud, alaben a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y que cuando digan o hagan, sea en el nombre del Señor Jesús, dando por su medio gracias a Dios Padre. Palabra de Dios. Que reine tu paz entre nosotros, Dios de bondad. Señor, has sido bueno con tu tierra, has restaurado la suerte de Jacob, has perdonado la culpa de tu pueblo y olvidado sus pecados. Que reine tu paz entre nosotros, Dios de bondad. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón. Que reine tu paz entre nosotros, Dios de bondad. La salvación está ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. Que reine tu paz entre nosotros, Dios de bondad. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. Que reine tu paz entre nosotros, Dios de bondad. Qué hermoso es ver correr sobre los montes al mensajero que anuncia la paz, que trae buenas noticias, que anuncia la salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor está con todos ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Después de la resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Palabra del Señor. Escuchemos al Padre Fernando Liñán. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este octavo día del novenario en honor al Santo Cristo de la Capilla. Todos vamos en la misma barca y tú, Señor, eres nuestro timón y esperanza. A lo largo de estos días
hemos estado viviendo esta experiencia espiritual tan fuerte que es el novenario en honor al Santo Cristo, donde hemos meditado la palabra, donde hemos orado y contemplado el misterio del proyecto de salvación que Dios nos ha revelado en su Hijo Jesucristo. Y especialmente al contemplar al Santo Cristo, contemplamos ese misterio de amor y de entrega por nosotros, para la dignificación y salvación de la humanidad y para la redención de todo lo creado. Hoy recordamos que hemos estado meditando en los últimos días Querida Amazonía, una exhortación apostólica post-sinodal con sus 4 sueños: sueño social, cultural, ecológico, y hoy es el 4º y último sueño, que es el sueño eclesial. Al ser una exhortación post-sinodal, significa que en octubre, hace 10 meses, se vivió el sínodo para la Amazonía. Ese sínodo fue el reunir a muchos miembros de la comunidad amazónica, desde laicos, sacerdotes, religiosos, campesinos, comunidades indígenas, reunidos todos en un sínodo, y el fruto de esa reflexión del sínodo sale un documento que se llama documento postsinodal, que el Papa profundiza y después el Papa saca la exhortación. Se me hace muy significativo el título de los documentos del sínodo, es decir, lo que le presentaron a el Papa como el proyecto que trabajaron, se llama Amazonía, nuevos caminos para la Iglesia y para una eclesiología integral. Nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral. Nuevos caminos para la Iglesia. El 4º sueño de Querida Amazonía es ver a la Iglesia caminando en la nueva realidad. Y el Papa Francisco, desde que asumió su misión pontifical, ha ido trabajando esto, cómo la Iglesia tiene que emprender nuevos caminos para la Iglesia. Y en Querida Amazonía nos habla sobre toda la eclesiología de Evangelii Gaudium. Recordamos que en noviembre del 2013 el Papa publicó la exhortación Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Y podemos decir que el 4º sueño está fundamentado en toda la eclesiología de Evangelii Gaudium, especialmente el 1er capítulo. Ya hemos hablado en distintos momentos que Evangelii Gaudium se compone de 5 capítulos. El 1er capítulo se llama Transformación misionera de la Iglesia, y ahí el Papa presenta la eclesiología de Iglesia en salida, es decir, la identidad misionera de la Iglesia se manifiesta en una actitud de salida, en un dinamismo del éxodo. A lo largo de toda la Sagrada Escritura aparece siempre la vida del pueblo de Israel y de la Iglesia como una comunidad en salida. El dinamismo del éxodo es toda una espiritualidad de vida, toda una pedagogía, es dejar un lugar para emprender la aventura de conquistar nuevos lugares, de llegar a descubrir nuevas experiencias, una vida mejor. En la teología de la eclesiología de la Iglesia en salida
se expresa esa capacidad que tiene que tener la iglesia de salir, de desprenderse, de dejar la zona de confort, que muchas veces es una región marcada por la comodidad, marcada por la mediocridad, por el costumbrismo, por la rutina. Es dejar ese estilo y emprender un nuevo proyecto. Esto se logra por la fuerza del Espíritu. El Espíritu siempre nos pone en salida. Ya cuando meditábamos en el discernimiento, veíamos que el discernimiento es la acción del Espíritu que nos desacomoda, que nos pone en camino. Cuando Jesús les dice a sus discípulos, vayan, como escuchamos hoy en el Evangelio, hoy contemplamos el envío de Cristo resucitado a sus discípulos. Y ese envío, vayan, les está pidiendo que salgan, que se desprendan, que rompan las cadenas que los tiene atados. Es una experiencia de ruptura, se requiere vivir la ruptura. Lo dice el Papa Francisco, que para vivir una iglesia en salida se requiere una conversión permanente, un cambiar de mentalidad permanentemente. Iglesia en salida. Dice, y es el dinamismo del Espíritu, porque así es como Dios actúa. La palabra de Dios tiene una libertad, tiene un potencial enorme. Jesús nos hablaba sobre cómo la palabra es una semilla que tiene un potencial capaz de producir muchísimos frutos y tiene una libertad que a veces nosotros tenemos que superar nuestra visión limitada. La palabra siempre rompe esquemas, siempre va más allá. Y es el Papa Francisco que nos recuerda que la esencia de la iglesia es ser misionera. Y ser misionero es ser iglesia en salida, es estar desacomodándonos siempre para ir a realizar el proyecto que siempre, el proyecto de Jesús tiene una novedad y una riqueza que tiene que desacomodarnos, que tiene que cambiar nuestra mentalidad, que tiene que provocar una renovación eclesial, así lo insiste el Papa. Para que esta iglesia en salida se construya, el Papa habla de 5 acciones que describen a la iglesia en salida. Dice, una iglesia en salida es una iglesia que primerea. Primerear es un término que acuñó el Papa Francisco para hablar sobre cómo tenemos que tomar la iniciativa de ir al encuentro, de cómo tenemos que salir de nosotros y ser acomedidos, adelantarnos. Es muy triste cuando la iglesia se queda acomodada, cuando no toma iniciativa. Lo propio de la iglesia en salida es primerear, ser los primeros. Dios nos enseña eso, Él siempre toma la iniciativa y nos invita a que la iglesia siempre esté tomando la iniciativa. La iglesia en salida debe de involucrarse, segunda característica. Involucrarse significa que al salir vas a encarnarte en la nueva realidad, vas a asumir la nueva realidad. El Papa Francisco nos pone como modelo a Jesús lavando los pies a sus discípulos. Es decir, Jesús se involucra con sus discípulos, significa que la vida de Jesús llega a lo más profundo de la vida de los discípulos. Tercero, acompañar. Dice, la iglesia tiene que seguir procesos, acompañar procesos, tener paciencia, tener esperanza, que poco a poco se irá realizando el proyecto del reino en donde nos involucramos. Es acompañar, estar cercano. Cuarta característica, una iglesia que fructifica. Estamos llamados a dar frutos. La fuerza de la palabra, la fuerza del Evangelio, la alegría del Evangelio producirá muchos frutos cuando
podamos primerear, involucrarnos, acompañar, irá Dios obrando con su gracia para que fructifique. Y los frutos serán a veces el 30, a veces el 60, pero hay frutos muy buenos. Y el Papa dice, la misión de la iglesia es eso, es presentar la alegría del Evangelio al mundo tan necesitado. Y Dios producirá frutos. Hay muchos frutos buenos que la alegría del Evangelio produce, y por eso la iglesia tiene que estar sembrando siempre para fructificar. Y por último dice, festejar. No podemos vivir a una iglesia en salida que no esté marcada por la alegría del encuentro. Dice, el encuentro con Jesucristo es lo mejor que le puede pasar al ser humano, y todo encuentro se celebra, se festeja. Una iglesia que vive la alegría. 5 características de la iglesia en salida que nos presenta el Papa Francisco. Repetimos: primerear, involucrarse, acompañar, fructificar y festejar. Esta iglesia en salida, dice el Papa, está marcada por una actitud de conversión, permanente conversión pastoral. Estar reconociendo que la normalidad a la que nos hemos acostumbrado no es sana, se ha vuelto rutinaria y nos mantiene en la mediocridad. Que viviendo una iglesia en salida es una iglesia que vive en permanente conversión, que siempre está mejorando, que reconoce que Dios puede producir muchos frutos en nosotros, pero que para esto se requiere el desprendimiento y la ruptura, una conversión permanente. Esta experiencia, la dice el Papa Francisco, que se está dando en América Latina. Y este es el sueño específicamente, que una iglesia en salida se viva en América Latina. Dice, querida Amazonía, nos presenta rasgos muy bellos de esta iglesia en salida. La nueva realidad que estamos viviendo nos desafía a una iglesia que tiene que ir al encuentro de la nueva realidad. Y habla sobre, dice, sueño con comunidades cristianas capaces de entregarse y de encarnarse en la nueva realidad. Sueño con comunidades cristianas capaces de entregarse y de encarnarse en la nueva realidad. La iglesia en salida en América Latina tiene que estar marcada por esa entrega, por ese encarnarse. Y el Papa trabaja el tema de la inculturación. Dice, si la fe no se encarna en la vida de las personas, es una fe hueca. Si la fe no influye en el ámbito social, económico, político, cultural, ecológico, es una fe muerta. La inculturación del Evangelio nos habla de ese proyecto de Dios que quiere arraigarse en la vida de las personas, llevar la alegría del Evangelio, encontrarse en las personas para transformarlas con los valores del reino y darle salvación. Dice, una iglesia encarnada en nuestra región, en nuestras comunidades, tiene que ir a las periferias existenciales, tiene que tocar las realidades más heridas de las personas. Las periferias existenciales son el lugar en donde la iglesia en salida tiene que llegar preferencialmente. Dice, por lo tanto, en nuestra región, marcada por la pobreza, por lo tanto, la inculturación del Evangelio tiene que manifestarse en la doctrina social de la iglesia, en la promoción humana, en los derechos humanos, en una opción preferencial por los más pobres. Dice, una iglesia encarnada tiene que valorar la riqueza de las comunidades indígenas, campesinas, migrantes. Ellos nos enseñan mucho de cómo vivir el Evangelio, de cómo la buena noticia del reino es para todas las personas.
con su sentido comunitario, con su sentido ecológico, con este vivir desde las raíces. Dice, la iglesia tiene que aprender de los pueblos originarios, de los pueblos campesinos, de las comunidades más pobres, porque ellas nos enseñan a vivir el Evangelio. El Papa Francisco insiste en que una iglesia encarnada es una iglesia en salida, y que es lo mejor que nos puede pasar, construir la nueva normalidad en una iglesia que está siempre en permanente conversión, yendo al encuentro de los demás. El Evangelio nos habla de esas características. Es bellísimo cuando Jesús envía a sus discípulos, cuando los pone en salida, les dice: vayan y eliminen, luchen contra los demonios. Es decir, enfrentar la injusticia, la corrupción, la mentira, la voracidad. Se requiere una actitud permanente de lucha contra el mal, contra el pecado que ha herido profundamente a la humanidad y a nuestro planeta. Dice, hablen lenguas nuevas. No se trata de que aprendan nuevos idiomas, sino que la manera de expresarse de los discípulos de Jesús sea una expresión de corazón a corazón, con la alegría y la novedad del Evangelio. Hablar lenguas nuevas es tener un lenguaje asertivo, un lenguaje que llegue a las personas, un lenguaje, porque tenemos la grande riqueza del Evangelio, tenemos que expresarlo de la mejor manera. Dice, tienen que aprender a superar las dificultades, se van a enfrentar a serpientes y escorpiones, beberán venenos mortales y no les hará daño. Es decir, que la fuerza del Evangelio hace que los discípulos puedan vencer todo tipo de dificultades, que no pierdan la paz, que no pierdan esa alegría. Y por último dice, lleguen a los enfermos, tóquenlos. Significa esa capacidad que la iglesia en salida tiene para tocar, para acompañar, para involucrarse, para estar cerca, para sanar. Hoy quisiera concluir con la manera en la que el Papa Francisco nos exhorta fuertemente a ser una iglesia en salida. Dice, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. No quiero una iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos. Más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse, denles ustedes de comer. Pues en ese envío nos ponemos delante de Jesús, contemplando al Santo Cristo que nos envía a vivir esta misión. Una iglesia en salida que se encarna, que toca la vida, llevando la alegría del Evangelio. Nos ponemos de pie. El Papa Francisco ha animado a la Iglesia a renovar su vocación misionera para hacer realidad la encarnación del Evangelio en el mundo y en la cultura de hoy. Ante la crisis sanitaria que hemos vivido, nos ha recordado que la humanidad no puede seguir con el mismo estilo de vida, que es necesario salir de nuestra zona de confort y aventurarnos por nuevos caminos. Oremos a Dios Padre por medio de Jesucristo, su Hijo, que se entregó por la salvación de todos, y pidámosle que su Espíritu renueve toda la Iglesia, para que todos asumamos la misión de hacer presente la alegría del Evangelio en la nueva realidad. Por eso, unidos le pedimos que tu Espíritu renueve en nosotros el impulso misionero.
Que tu espíritu renueve en nosotros el impulso misionero. Señor, Dios nuestro, impulsa a tu iglesia con la fuerza de tu Espíritu Santo, para que los pastores y los fieles seamos para el mundo anuncio claro de tu reino y sacramento eficaz de la salvación que tú tienes preparada para todos los pueblos. Haznos testigos de tu reino por medio de una santidad hecha de encuentro y de entrega, de contemplación y de servicio, de soledad fecunda y de vida común al de alegre sobriedad, y de lucha por la justicia. Oremos. Que tu espíritu renueve en nosotros el impulso misionero. Señor Dios nuestro, impulsa a tu iglesia con la fuerza de tu Espíritu Santo, para que viviendo la dimensión social de la evangelización, coadyuve a que los pueblos que sufren por la pobreza, el hambre, la violencia o la injusticia obtengan un mayor desarrollo y gocen de vida digna, de paz y de justicia. Oremos. Que tu espíritu renueve en nosotros el impulso misionero. Concédenos, Señor, tu espíritu, para que saliendo de esquemas rutinarios y anquilosados, podamos edificar comunidades entusiastas y de corazón sencillo, que actúen sin prepotencia ni arrogancia, sin comodidades ni lujos, sostenidas por la autoridad humilde y creativa de Jesús. Haz que saliendo a las periferias existenciales, hagamos presente la alegría del Evangelio. Oremos. Que tu espíritu renueve en nosotros el impulso misionero. Concédenos, Señor, tu espíritu, para que podamos edificar comunidades compasivas y solidarias, que escuchen y atiendan el clamor de los pobres, que lloren con los que lloran y sepan consolar a los desprotegidos. Libra, Señor, a tu iglesia de apegarse a la rutina, al clericalismo y al estancamiento. Haz que, impulsada por tu espíritu, sea capaz de entregarse creativamente al servicio de los pobres y de encarnarse en la nueva realidad. Oremos. Que tu espíritu renueve en nosotros el impulso misionero. Concédenos, Señor, tu espíritu, para que podamos edificar comunidades que promuevan la justicia dentro de la misma iglesia y en el mundo entero. Aviva en nosotros el espíritu de discernimiento y de conversión, para que podamos trabajar permanentemente por una vida más justa y digna para todos, empezando por los últimos y excluidos. Oremos. Que tu espíritu renueve en nosotros el impulso misionero. Concédenos, Señor, tu espíritu, para que podamos edificar comunidades de auténticos discípulos y misioneros, que invierten su vida en un profetismo valiente, creativo y generoso. Haz de nosotros, Señor, una iglesia de comunión y de participación, una iglesia servidora que tenga autoridad evangélica y credibilidad moral, para que pueda mostrar el auténtico rostro de Jesús a los hombres y mujeres de hoy. Oremos. Que tu espíritu renueve en nosotros el impulso misionero. Padre, tú amas a todos los hombres y quieres que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Escucha nuestra oración y haz que todos los miembros de la Iglesia, impulsados con la fuerza de tu Espíritu Santo, seamos luz del mundo y sal de la tierra. Y así la gente que nos rodea al ver nuestras buenas obras, dé gloria también al Padre del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa Iglesia. Te rogamos, Señor, que santifiques estos dones y acojas en tu bondad nuestra humilde ofrenda para que nuestros cuerpos lleguen a ser un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, y nos conceda servirte no como el hombre viejo, sino en novedad de vida, según tu Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con todos ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú nos concedes lo que más conviene en cada momento y diriges sabiamente a tu Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que con un corazón siempre dócil a tu voluntad, no abandone la plegaria en las dificultades, ni la acción de gracias en las alegrías, por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te alabamos cantando con alegría. Santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene. Del coro de tus ángeles en el cielo, te alaba el coro de tu iglesia en tierra. Hosana en las alturas, bendito es el Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, Él tomó pan y dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, Jesús tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aquí está Jesucristo, Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Padre, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Raúl, nuestro obispo emérito Francisco Villalobos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Especialmente nos acordamos de todos los sacerdotes de nuestra diócesis, de nuestra iglesia hoy en este día, que celebramos a nuestro patrón, el Santo Cura de Ars. Pedimos por todos los pastores, para que llevemos a esta iglesia, ¿verdad?, por nuestra caridad a la santidad. Te pedimos, acuérdate, Señor, recuerda a tus hijos, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Cristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate de ellos y de todos los que han muerto en tu misericordia, Señor, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y de nosotros, Señor, que vamos peregrinando en esta vida, te pedimos que tú tengas misericordia. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, con los apóstoles, con el Santo Cura de Ars y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con ese espíritu que hemos recibido de hijos de Dios, digamos con mucha confianza y con mucho amor: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación y de todo mal, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, manso y humilde de corazón, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con su espíritu. En el Espíritu de Cristo vivo y resucitado, nos damos fraternalmente un saludo de paz. Paz con ustedes. Paz. Todo el mundo, en piedad de nosotros, en piedad. Aquí está nuestro Señor Jesucristo, que ha venido a perdonar nuestros pecados. Dichosos ustedes, invitados a este banquete del Señor. Señor, no soy digna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Decimos juntos la antífona de la comunión que se encuentra en la página 67 del folleto novena. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para evangelizar, para proclamar el año de gracia del Señor y el día de la redención. En un momento de silencio nos unimos a ustedes que nos siguen desde sus hogares y hacemos la comunión espiritual. Jesús, Señor mío, creo que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Signo del día: sandalias y morral. Las sandalias y el morral son signos de nuestro diario caminar y del envío misionero. Es una invitación a emprender un caminar en salida para llevar la alegría del Evangelio a las periferias existenciales. El Papa Francisco ha animado a la Iglesia a renovar su vocación misionera para hacer realidad la encarnación del Evangelio en el mundo y en la cultura de hoy. Pidámosle al Señor nos conceda el impulso creativo del Espíritu para edificar comunidades eclesiales capaces de entregarse y de encarnarse en la nueva realidad. Señor Jesús, como lo hiciste con tus apóstoles, también hoy nos envías a nosotros, diciéndonos: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. En este octavo día del novenario del Santo Cristo de la Capilla, te pedimos nos concedas la guía de tu Espíritu Santo para ser una iglesia en salida, que viva en actitud de conversión pastoral y en permanente renovación eclesial. Señor, tenemos un ancla, en tu cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón, en tu cruz hemos sido rescatados. Tenemos una esperanza, en tu cruz hemos sido sanados y abrazados para que nadie ni nada nos separe de tu amor redentor. Tú, Señor, nos interpelas desde la cruz a reencontrar la vida que nos espera,
a mirar la nueva realidad desde la luz de tu proyecto salvífico y a contemplar a nuestros hermanos con tu mirada de amor. Hoy queremos abrazar tu cruz y con ella abrazar todas las contrariedades del tiempo presente. En tu cruz hemos sido salvados para hospedar la esperanza y dejar que sea ella quien fortalezca y sostenga el caminar de nuestra vida. Hoy reconocemos que todos vamos en la misma barca y tú, Señor, eres nuestro timón y esperanza. Amén. Amén. Oremos. Renovados con el alimento precioso del cuerpo y la sangre de tu Hijo, te rogamos, Señor, que transformes nuestro corazón y nos concedas un espíritu nuevo para que caminemos fielmente en novedad de vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. San José, aumenta nuestra fe. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Antes de darles la bendición, para haber terminado nuestra celebración, pues bueno, les invito a que estén pendientes de todavía las actividades que tenemos en estos días, ¿verdad?, que nos faltan del novenario, igual en la misma fiesta del novenario, la misma fiesta del Santo Cristo, perdón, el día 6. Igual todavía nos falta el traslado, ¿verdad?, de la imagen del Santo Cristo, para que ustedes estén pendientes de todas las actividades y nos puedan acompañar. Igual informarles que todavía tenemos palmas y tenemos árboles para quienes pues igual gusten participar, vean las bases para poder obtener uno de estos árboles, ¿verdad?, de estas palmas. Ojalá y pues concreticemos, ¿verdad?, todo lo que hemos venido reflexionando. Ayudemos, pues bueno, al planeta, ¿verdad?, a la naturaleza, sembrando una palma, un árbol, ¿verdad?, que tenemos para ustedes, que han sido bendecidas por el Padre Plácido. Y pues bueno, la invitación, ¿verdad?, para que sigan invitando, para que igual se sigan uniendo a nosotros. El Señor está con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Que Jesucristo sea nuestra alegría y nuestra fortaleza. Vayamos en paz, esta celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Que tengan un excelente día, que Dios los bendiga, ánimo, gracias, muchas gracias.